¿Cómo aprender un idioma en tan solo 6 meses? ¿Es posible aprender un idioma en tan solo 6 meses? Esto solucionaría la vida de muchísimas personas. Existe un video, por si no lo sabes, en internet con 30 millones de reproducciones sobre este tema. Bueno, ya lo había visto hace mucho tiempo, pero nunca lo había escuchado, o sea, sabía de su existencia y voy a reaccionar a este video. Es de un conferencista que se llama Chris Lonsdale. He investigado brevemente sobre esta persona. Es un psicólogo, lingüista y educador de la Universidad de... Bueno, esta es una conferencia que está organizada por TEDx, no sé cuál es la diferencia entre TED y TEDx, pero organizado por la Universidad de Lingnan, ¿ya? Es una universidad en Hong Kong, por lo que he podido ver. Parece que este es un maestro de esta universidad. La cosa es que Chris Lonsdale es psicólogo, lingüista, educador, apodado en chino como el Dragon Tiger, el tigre dragón, y él es el que creó el sistema de aprendizaje de inglés Kung Fu. Y también es el autor de The Third Ear, el tercer oído. Y esta conferencia, que tiene 30 millones de reproducciones, está alojada en YouTube. Cualquiera la puede ver. Tiene subtítulos en muchísimos idiomas. No sé si por eso es que ha tenido tanta repercusión. Es algo que me pregunto. Pero hay algunas cosas que antes de empezar la entrevista ya me generan cierto tipo de desconfianza. Quiero ver el video, pero ya el título me genera desconfianza. Este es un título evidentemente clickbait. ¿Cómo aprender un idioma en 6 meses? Todo lo que te sugiere una fórmula mágica funciona bien en YouTube. Lo sé yo, porque en mi otro canal he hecho muchísimos clickbaits. Lastimosamente, muchas veces hay que acudir a los clickbaits si quieres que las personas te encuentren. Es así de cruel el algoritmo de YouTube, ¿no? O cómo funcionan las cosas. Entonces, todo este tipo de títulos que prometen algo o sugieren una fórmula mágica, cómo aprender inglés en 6 meses, pues siempre obtienen muchos clics, muchas vistas. Entonces, no necesariamente porque tenga muchos views, quiere decir que lo que va a decir este hombre ya está validado. O sea, el tener muchos views no te da ningún tipo de autoridad. Lo siguiente que me hace dudar es que si bien TED es una marca ya reconocida mundialmente, no es una empresa, es más como una licencia, es más como el empaque. Tú, si quisieras, puedes organizar tu propia charla TED y adquirir el permiso para que tu charla sea una charla TED. Es más como una licencia. Los que organizan las charlas TED son independientes, o sea, no es una empresa. El formato es lo que se vende o lo que se adquiere o lo que se otorga. No sé si es gratuito, no sé si se paga, pero tú organizas tu charla y no sé cuáles serán los requisitos para poder dar tu charla a nombre de Charlas TED, ¿no? Entonces, esto quiere decir que quien realmente avala las ideas de este señor, en este caso es esta universidad. Esta universidad de Hong Kong es la que está invitando a este exponente y le está validando sus ideas al darle un micrófono, ¿no? Well, I've had a question in my mind for many, many years, and that is, how can you speed up learning? Now, this is an interesting question because if you speed up learning, you can spend less time at school. Ya empieza como que a mostrar algunas ideas y, para ser sincero, es una idea que me gusta. Hay una pregunta, es cómo aprender más rápido. Finalmente hay que aprender, no existe una magia, pero ¿se puede hacer más rápido? Parece que sí. En todo caso, ¿cómo hacerlo más rápido para depender menos de la escuela? O sea, el objetivo no es estudiar más, sino estudiar menos. Acá ya hay un punto interesante. And if you learn really fast, you probably wouldn't have to go to school at all. Si estudias más rápido, probablemente en un momento sea ya no necesario ir a la escuela. Quizás la escuela se vuelve más lento para ti. Va muy de acorde con lo que yo un poco predico. Esta parte la voy a avanzar porque acá empieza a contar un poco una anécdota. Now, you need to understand that in 1981, everybody thought Chinese was really, really difficult and that a Westerner could study for 10 years or more and never really get very good at it. And I also went in with a different idea, which was
taking all of the conclusions from psychological research up to that point and applying them to the learning process. What was really cool was that in 6 months I was fluent in Mandarin Chinese, and it took a little bit longer to get up to native. Esto que acaba de decir también es muy interesante, que, o sea, un poco evidencia que el pensamiento común, el pensamiento colectivo, por ser colectivo, no lo hace verdadero. Esto es muy, muy importante. ¿Cuántas veces pensamos que no se puede aprender un idioma porque hemos escuchado a tantas personas decirlo, y porque lo digan muchas personas no quiere decir que sea cierto? Porque un gran grupo, así sea muy grande, un gran grupo de personas piensa de la misma manera, no quiere decir que esa manera de pensar sea correcta por el solo hecho de que hay muchos que piensan así. Él dice, ¿no? En mi época todos decían que no se podía aprender chino. Era muy difícil. Todos. Yo fui, apliqué ciertos métodos y aprendí el chino. En una época en la que probablemente poca gente lo hacía. Well, it's actually really easy. You look around for people who can already do it. You look for situations where it's already working, and then you identify the principles and apply them. It's called modeling, and I've been looking at language learning and modeling language learning for about 15 to 20 years now. Esto que acaba de decir, que acaba de decir este señor me ha encantado. No lo había oído antes, pero me ha encantado esto que acaba de decir. Hay un problema muy grande, que es cada vez se hace más necesario aprender otro idioma, porque el mundo se está globalizando, es decir, todo está más cerca. Hoy en día es indispensable aprender otro idioma que nos permita conectarnos con otras culturas, con otros países, con otros pueblos. Ok, ¿cómo lograrlo? Y sobre todo, ¿cómo lograrlo siendo adulto? Él plantea esta pregunta, porque una cosa es, agarras a un niño, lo mandas a vivir afuera un tiempo, de ahí regresa, aprendió la lengua como de una manera natural, pero los adultos, el problema está siendo un poco con los adultos, él lo dice, con las personas adultas, que cómo lo hacemos, y lo hacemos bien, y lo hacemos rápido, y lo hacemos de una manera en que funcione. La respuesta es algo que él llama modelado, o sí, como que copiar modelos. Es muy simple, es lógica, ¿no? Buscas a alguien que lo haya hecho, miras qué es lo que hizo, qué funcionó, y copias eso. Y tú también lo haces. Es así de simple. Y esto pone en evidencia cómo muchas escuelas de idiomas no sirven para nada. Pregúntense, ¿quién aprendió un idioma de solo ir a clases, de solo hacer ejercicios? Casi todas las personas que han aprendido bien un idioma, todos te dicen, en algún momento fui a la escuela, en algún momento tomé clases. Incluso algunos dicen, no, nunca tomaron clases y aprendieron de otras maneras. Entonces, ¿por qué tomar a la escuela de idiomas todo el tiempo como modelo? Seguir todas las instrucciones que la escuela nos da, cuando realmente lo que tenemos que hacer es buscar o encontrar a las personas que realmente han logrado aprender un idioma y preguntarles, ¿cómo lo hiciste? Que yo también quiero aprender. Before I get into those, I just want to talk about two myths. I want to dispel two myths. The first is that you need talent. Let me tell you about Zoe. Zoe came from Australia, went to Holland, was trying to learn Dutch, struggling extremely a great deal, and finally, you know, people were saying you're completely useless, you're not talented, give up, you're a waste of time, and she was very depressed. And then she came across these 5 principles. She moved to Brazil and she applied them, and in 6 months she was fluent in Portuguese. So talent doesn't matter. Acá empiezo a discordar, a estar en discordancia, a estar en desacuerdo, un poco con él, porque él dice, cualquiera puede aprender a dibujar, vamos a poner así, cualquiera puede aprender a dibujar en 5 días si sigue ciertos principios. Ya te la regalo ya, si quieres, ya, puede ser. Que te enseñan la técnica, mueve así el lápiz, ok, sí, puede ser. Y dice, cualquiera puede aprender un idioma en 6 meses si sigues estos principios. Y da un número, creo que son como 5, no me acuerdo, 5 principios, no me acuerdo qué es lo que dijo. Sin embargo, tengo que como hacer 2 disclaimers o desmentir 2 mitos. Él dice, voy a desmentir 2 mitos. El primero es que se necesita talento. Sí es un mito, pero no estoy de acuerdo cómo lo explica él, que es que él dice, cualquiera puede aprender. Sí, es cierto, eso también lo creo yo, pero ¿a qué costo?
Y yo quiero poner un ejemplo acá que puse el otro día hablando con Anya, de Anya from Alemania, Anya Spilka, y yo le decía, yo un tiempo en Perú viví en la playa, vivía al frente del mar. Y yo recuerdo que tenía compañeros que vivían conmigo colombianos. Había un grupo de colombianos ahí, donde yo vivía. Y los chicos que eran del pueblo, donde yo vivía, era un pueblo que quedaba en el mar. Esos chicos podían correr olas muy bien, hacer surf, correr olas, tabla. Lo podían hacer, pero muy bien. A una corta edad, tú veías niños de 13, 14 años, pero wow, ya casi listos para campeonato. Y en cambio, los paisas son los de Medellín, que estaban ahí, muchos estaban viendo el mar por primera vez en sus vidas y tenían que aprender a nadar desde cero. Entonces, ¿se necesita talento para hacer ese deporte? No, no se necesita talento, cualquiera puede aprender, pero no todos van a avanzar a la misma velocidad. Eso es lo que yo creo. No todos se van a aproximar a este deporte de la misma manera. Para unos es un entorno natural en el que crecieron, nacieron, viviendo ahí frente al mar, y el mar es algo natural, es algo que conocen, es algo familiar, es algo que les trae recuerdos, que está conectado con sus emociones. Están inmersos en ese mundo de playa. Sus amigos corren tablas, lo que hacen los fines de semana es ir a hacer ese deporte. Entonces eso se convierte como en un espacio muy natural. Es un deporte que está casi que en sus venas. No es algo biológico, no es algo hereditario, han tenido que aprenderlo, pero ha sido un proceso muy natural porque crecieron y nacieron ahí. Hay un background, hay un historial, hay un entorno, hay una inmersión. En cambio, para los paisas, que recuerdo que vivían ahí, era un grupo de paisas que estaban ahí, que vivían ahí, colombianos, casi todos estaban viviendo ahí y por primera vez habían conocido el mar y ellos recién estaban aprendiendo a nadar. Y su aproximación al mar era de temor. Les daba miedo las olas, querían hacerlo, pero no era algo que disfrutaban de primera mano. No sabían, tenían miedo de ahogarse, se desesperaban, se ponían ansiosos. ¿Que los paisas pueden aprender a nadar? Claro que sí, pero no hay un costo que pagar que es distinto al de los chicos nativos de ese pueblo. Mientras que unos tienen una aproximación sin temor, sin prejuicios, natural, donde se sienten cómodos, donde se sienten estimulados a hacer ese deporte, el surfing. Los otros se están enfrentando casi que a un dragón y no saben por dónde tomar las riendas. Lo mismo pasa con el idioma. No todas las historias son iguales. Y esto del talento, sí, no se necesita un talento especial para aprender idiomas. Pero sí es cierto que hay algunos que lo pueden hacer más rápido o mejor, pero no porque sean mejores en sí mismos, sean más inteligentes, sino por historia, por qué han hecho en su vida, por cómo es que ellos se enfrentan a un idioma, si tienen miedo, si no tienen miedo, si les genera estrés, no les genera estrés. Entonces, yo no estoy de acuerdo en este punto de que no se necesita talento. No es así de simple. No se necesita un talento especial, pero sí hay que reconocer que hay algunos que les va a costar sangre, sudor y lágrimas y va a ser dificilísimo. Y hay otros que lo van a hacer de una manera mucho más fácil. Y no porque sean mejores, sino porque somos distintos. Es simplemente por eso. Nadie es mejor que nadie, pero somos distintos. Y lo que a esa persona no le cuesta, a ti sí te cuesta. Y lo que a ti no te cuesta, a esa persona no le cuesta. That immersion in a new country is the way to learn a language. But look around Hong Kong. Look at all the Westerners who've been here for 10 years who don't speak a word of Chinese. Look at all the Chinese living in America, Britain, Australia, Canada, who've been there 10, 20 years and they don't speak any English. Immersion per se does not work. Why? Ese es el segundo punto que él quiere desmentir. La inmersión no es la solución. Es una gran ayuda, pero no es una solución. Y esto es algo que yo vengo diciendo y muchos no me creen. Porque varios me preguntan, Martín, yo quiero irme a vivir a Alemania, ¿no? Porque saben que yo vivo acá. Pero yo no voy a aprender el idioma antes. Yo llego y ahí lo aprendo. Puede ser que funcione, pero puede ser que no. Tantas personas que viven acá y no lo aprenden por el simplemente hecho de que viven acá. Así no funciona. La inmersión
tiene que ser atractiva, natural, como el de estos chicos, ¿no? Que están inmersos en la playa y para ellos es un ambiente seguro, un ambiente natural, un ambiente donde se sienten cómodos, un ambiente emocionalmente rico. En cambio, para el otro grupo de personas, que yo he puesto en este caso como ejemplo un grupo de paisas, pero podría ser alguien de otra nacionalidad, por supuesto que sí, es un ambiente hostil, difícil, que genera estrés, que da miedo. Estar rodeado de mar no quiere decir que vas a ser un deportista de mar, un tablista, un surfer. Estar rodeado de mar solamente es el contexto. Eso ayuda, claro que sí. Pero ¿qué significa ese contexto para ti? Entonces la inmersión en sí misma no es la solución. La solución es tú qué haces con la inmersión o qué significa para ti la inmersión. El reto para mí es eso que tú tienes al frente, transformarlo. Si tú lo que tienes al frente es un cuaderno o un libro que está en inglés y te genera estrés, el reto no es aprenderlo. El reto es cómo hago para que esto me guste. ¿Cómo hago para que esta inmersión, este contacto con el idioma sea algo interesante para mí? Porque en la medida que no sea interesante, la inmersión te puede generar rechazo y lo que hace es que tú te vas como metiendo en tu burbuja cada vez más y terminas siendo una persona que vive 30 años en el extranjero, pero no puede hablar otra cosa más que español. Que nunca aprendiste otro idioma porque aprendiste a refugiarte en tu como burbujita, ¿no? Which brings us to the third principle. When you first understand the message, then you will acquire the language unconsciously. And this is really, really well documented now. Ese tercer principio está muy interesante, ¿no? Se asemeja mucho a la teoría de la adquisición, ¿no? Si tú entiendes el mensaje, vas a adquirir el idioma de manera inconsciente. ¿Cómo es esto? ¿Es magia? No, no es magia. Es que justamente al tú entender un mensaje estás recibiendo input y probablemente ese input es comprensible en una parte e incomprensible en otra. Tu cerebro va a aprender el restante, porque hay una parte que entiendes, estás entendiendo el mensaje y la parte no entendible tu cerebro la va a aprender, así funciona, la va como, ¿cómo se dice? Como absorber, la va a abstraer es la palabra, abstracción, la va a abstraer, va a entender que esos sonidos significa algo, porque es como una ecuación, ¿no? 2 más X es 4. Entonces tu cerebro adivina, para que 2 más X sea 4, X tiene que valer 2. Es lo mismo, tú tienes el mensaje completo y hay una parte que entiendes y otra no. Entonces tu cerebro hace lo mismo que has hecho ahorita con esta ecuación. Esa parte inentendible le das un valor, dices, ok, este sonido significaba esto. Así funciona. Something called comprehensible input. There's 20. ¡Exacto! Lo adiviné. Estaba hablando del input comprensible. And people started asking her, "Are you deaf?" And she was English deaf. Because we have filters in our brain that filter in the sounds that we are familiar with, and they filter out the sounds of languages that we're not. And if you can't hear it, you won't understand it. If you can't understand it, you're not going to learn it. Otra vez, input comprensible. Si no entiendes nada, esto es tan hermoso lo que él está diciendo. Si no entiendes nada, entonces no vas a aprender nada. Y es así, el input tiene que ser comprensible. Esa ecuación que hemos hecho, 2 más X es 4, si es X más X es 4, no hay manera de adivinar cuánto es X. Hay posibilidades, pero no estás seguro de qué es lo que te están diciendo. Entonces el input tiene que ser en una parte comprensible y otra no. Si tú no entiendes nada, no vas a aprender nada. Hay que esforzarse, no tanto a mi modo de ver, por hablar bien desde el primer día, sino para mí creo que es más importante aprender a entender. Porque si yo aprendo a entender, entendiendo un poco voy a poder aprender más. Como que si voy haciendo que el input sea cada vez más comprensible, voy aprendiendo más partes que son incomprensibles. El secreto, creo, de aprender un idioma no es tanto aprender a hablar desde el primer día, sino es aprender a entender. Esa es mi forma de pensar. So the kid has a safe environment, gets confidence. The parents talk to the children with body language and with simple language they know the child understands. So you have a comprehensible input environment that's safe. We know it works, otherwise none of you would speak
your mother tongue. Acá hay un punto importante que es ya casi el último en el que quiero parar. De hecho, les recomiendo que vean toda la charla porque hay muchas cosas que no he mencionado y es muy interesante. Me ha sorprendido para bien. Pensaba que era un poco fanfarronería, pero me ha gustado bastante. Y él habla de que los niños crecen en un entorno seguro, amado por sus padres, respetados, tienen paciencia de sus padres. Se entiende que los niños están aprendiendo a hablar, entonces ellos no tienen miedo en fallar, en crear combinaciones, en pronunciar mal y así van corrigiendo en el camino. Pero esto sucede porque ellos están en un ambiente seguro. Imagínense si un niño fuese todo el tiempo reprimido y oprimido y castigado por sus errores, probablemente se demoraría el triple o el cuádruple en hablar. Y creo que esto no siempre pasa con los adultos. Muchas veces nosotros nos infringimos a nosotros mismos estrés o tenemos una percepción sobre lo que hay afuera, de que se van a burlar de nosotros, se van a reír, no nos van a tomar en serio. Y lastimosamente esto muchas veces es mentira, son invenciones solamente de nuestro cerebro. Pero hay algo que nadie dice, que es lastimosamente esto a veces también es verdad. Yo vivo en el extranjero y en este país veo cómo muchas veces cuando tú no hablas bien alemán, o te cambian al inglés, o no te tienen paciencia cuando estás en una tienda, o simplemente ya no te hablan mucho. Y muchas veces no es de malos, pero la gente como que se ha olvidado de tenerle paciencia a los adultos que aprenden un idioma. A los niños se les tiene paciencia, pero a los adultos ya no. Y no estoy haciendo ninguna crítica al país donde vivo, que es Alemania, porque en mi país, yo soy de Perú, también pasa lo mismo. Pasa de otra manera, pero pasa. Cuando tú vas a un restaurante chino, donde siempre hay una señora ahí asiática que no habla español, no sé por qué, pero siempre hay una señora ahí atrás que no habla español. Nadie tiene paciencia para explicarle lo que quiere, uno quiere pagar e irse. Entonces llamas a otra persona. Es así, es como pasa en todos lados. Esa opresión o esa poca paciencia, ese ambiente poco seguro que los adultos a veces experimentamos de afuera y nos cohíbe al hablar, a veces son invenciones de la cabeza, a veces no es real, pero a veces sí es real, y esto hay que decirlo. Entonces, esta idea de que hay que salir de la zona de confort es mentira. Yo estoy en contra de eso. Cuando la gente te dice, tienes que salir de tu zona de confort, si no, nunca vas a aprender. ¡Mentira! Lo que hay que hacer es buscar otras zonas de confort, porque solamente cuando hay confort, solamente cuando tú estás cómodo, relajado, tranquilo, seguro, sin miedo a fallar, es cuando realmente vas a aprender. Si estás estresado, tienes miedo, te da vergüenza, sientes que te miran mal, sientes que te juzgan, no vas a aprender. Estás todo el tiempo como cohibido. Tienes que estar en un ambiente donde te sientas como pez en el agua. Entonces, si no funciona el lugar donde estás, cámbiate. O sea, busca otras alternativas, busca otros lugares, otros ambientes. Si te estresa hablar, deja de hablar, concéntrate en entender. Si no entiendes lo que te dicen en la calle, cambia de personas, búscate a alguien que sí te tenga paciencia. Tienes que encontrar tu espacio, un espacio donde te sientas cómodo. Tienes que convertirte en un niño, porque es la única manera, yo creo, de aprender. No voy a hablar más sobre esta plática, ya la vi toda. Está muy, muy interesante. Les recomiendo que las vean. Hay muchos puntos. Creo que es un buen resumen, un buen compendio de lo que significa aprender un idioma. Tengo que dar dos conclusiones. La primera es, no deja de haber clickbait en este video. Él dice cómo aprender un idioma en 6 meses. Da como que los principios, los puntos que son muy certeros. Y en ese sentido, claro, si tú sigues esos principios, puedes aprender un idioma más rápido, sí, pero no da herramientas. No es un video donde vas a encontrar herramientas o métodos o técnicas concretas de aprendizaje. No te va a dar una solución mágica, eso no existe. Y creo que el título del video invita un poco a averiguar si hay una solución mágica. Pues no la hay. Te da lo que te da son principios y tú los tomas y ves cómo los tomas. Y lo segundo que tengo que decir es que con lo que más me quedo es con el tema de el principal obstáculo para aprender una lengua más rápido, para hacerlo más rápido. No es tanto el método, no es la técnica o la estrategia lo que estás haciendo mal, sino es cómo carajo romper esas ideas que vienen de afuera o esas ideas que vienen de adentro, ¿no? De no puedo, no estoy hecho para esto.
Pónganse a pensar en estos dos ejemplos que les di. Los chicos de aquel pueblo frente al mar que tienen una naturalidad con los deportes de agua y los chicos que nunca pisaron el mar, que les causa miedo y les causa estrés intentar practicar un deporte de mar. Los dos lo pueden hacer, pero los dos tienen escenarios distintos, aproximaciones distintas. Y uno tendrá que trabajar de una manera y otro de otra. Y uno tendrá que tener ciertos objetivos y ciertas metas y otro tendrá que ponerte otras metas, otros objetivos. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Quiere decir simplemente que son distintos. Es más, sería hermoso que estos dos personajes se unan y uno ayude al otro. Eso sería hermoso. Y para eso es este canal. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, por favor suscríbanse a este canal. Creo que puede ser bastante útil. Y nos vemos en el siguiente. Chao.